con nosotros. La semana antepasada empezamos a hablar de este tema acerca de las tribulaciones, ¿ok? Con el fin de darnos cuenta de que las tribulaciones, de que las aflicciones, hermanos, son parte de nuestra vida. No podemos nosotros evitarlas, no podemos nosotros, ¿cómo le podría decir? Eludirlas, sacarles la vuelta, ¿ok? Ciertamente hay cosas que en la vida vamos de alguna manera a sufrir, y eso es a consecuencia de nuestras malas decisiones, de los errores que cometemos, y que como consecuencia tenemos que lidiar con ello, ¿ok? Ya se hace de una forma física, saludable, ya se hace de una forma laboral, o aún ya se hace de una forma financiera también. Cuando gastamos indebidamente, cuando usamos tarjetas de crédito, después ahí estamos ya sufriendo con los pagos y cosas así por el estilo, ¿okay? Pero o sea, esos son sufrimientos, son tribulaciones que muchas veces uno mismo ¿cómo le podría decir? Se provoca. Sin embargo, a las tribulaciones, a las aflicciones, a los sufrimientos en sí, que nosotros estamos haciendo referencia, yo en lo personal y a través de la palabra precisamente, estoy haciendo referencia, es en cuanto a nuestro servicio, en cuanto a nuestra devoción a nuestro Dios. Y que esas tribulaciones, esas aflicciones vienen como consecuencia de nuestra predicación de la palabra de nuestro Dios, de nuestra fe en nuestro Dios. Y tal vez usted y yo podríamos decir, no importa, yo tengo fe en el Señor, y qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero ¿sabe qué? No es el único. ¿Quién ha dicho que confía en el Señor? Mire, vaya conmigo en el Evangelio según Juan. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16, cuando el Señor les hablaba en parábolas y les daba a saber su verdad, todo lo relacionado a Él y a su reino. Okay. En Juan capítulo 16, versículo 29, dice la Escritura: Juan capítulo 16, versículo 29, le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Una alegoría es una comparación. Ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabemos todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos. Dice, fíjense muy bien, fíjense lo que están diciendo los discípulos. Y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Miren qué tremenda declaración. Jesús les respondió: ahora creéis. ¿En verdad creen? ¿En verdad tienen fe? ¿En verdad han confiado en mí? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Amén. Ahora creéis. En verdad
¿En verdad piensan que tienen ustedes la fe suficiente para que puedan ustedes superar todo esto? Dice el Señor, y se lo dijo a sus discípulos: miren que la hora viene. Miren que el tiempo de la prueba de todos ustedes comenzará en este momento. Pues sí, se acercaba, hermanos, el fin de nuestro Señor Jesucristo, el tomarlo preso, el llevarlo ante las autoridades y empezar a sufrir todo su calvario. Y ellos también empezarían a sufrir persecución. ¿Okay? Dice: seréis esparcidos cada uno por su lado. ¿Sí? En el momento en que apresaron al Señor, ¡fum!, todos corrieron. Todos corrieron, excepto dos se quedaron cerca de él: el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Pero todos se hicieron a un lado. ¿Ok? Mas el Señor le dice: estas cosas os he hablado, les he revelado todo esto, para que en mí tengáis paz, para que ustedes se conserven en armonía conmigo, para que ustedes se mantengan estables en esa tranquilidad, en ese sosiego, en ese bien que yo les he dado. Ahora, la advertencia que viene: en el mundo tendréis aflicción. En el momento en que ustedes pongan en práctica todas estas cosas, habrá adversidad, habrá tribulación, habrá persecución. Así como lo hicieron conmigo, así lo van a hacer con todos ustedes. Mi hermano, mi hermana, como les decía al principio, y mi amiga, mi amigo que nos están visitando, el camino al cielo no es un lecho de rosas. Si a ustedes se lo han prometido así, le han mentido. El mismo camino de nuestro Señor Jesucristo para rezar a su Padre fue un terrible calvario, un terrible sufrimiento, un momento terriblemente angustiante, no solamente moralmente, no solamente espiritualmente, también algo peor, físicamente. Que su cuerpo haya sido terriblemente maltratado, golpeado, aserado, hermanos. Por eso el Señor, cuando oraba en el huerto del Getsemaní, hermanos, Él oraba intensamente, porque Él sabía muy bien todo el sufrimiento terrible que Él tenía que vivir con tal de llegar a la cruz y morir en la cruz. Por usted y por mí, por todos nosotros. A veces me asombra, como les he dicho anteriormente, escuchar a gente decir que si Dios existiera no hubiera tanta maldad en el mundo, tanta injusticia, tanto sufrimiento, tanto padecimiento. Y a una de ellas le dije: pues mira, qué curioso, porque aún hasta nuestro Dios sufrió por causa del hombre. ¿Qué hicieron con su hijo? ¿Qué hizo el hombre con su hijo? ¿Tú crees que cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo y todo lo que le hicieron los suyos, no fue otra nación ajena, no fue otra nación extraña, no fue otra nación, hermanos, que no supiera de Dios? Fueron los suyos los que le ofrecieron y los que le dieron todo ese calvario, todo ese martirio a su Hijo. Y el Padre, al igual que el Hijo, sufrieron terriblemente a consecuencia de la injusticia de los hombres. ¿Y tú te quejas por algo tan pequeño, por un dolor de muelas? Dios también ha sufrido por la maldad de los hombres. Jesús, nuestro Señor, también sufrió por la crueldad de los hombres. Ellos no estuvieron exentos de eso. Si ellos no fueron exentos de todo eso, ¿quién le garantiza que usted, mi hermano, y yo vamos a estar exentos de eso? No. Por eso,
como en la parte introductoria del tema del domingo antepasado, era hacerles ver, hermanos, que las adversidades y que los sufrimientos que nosotros padecemos por Cristo, por su obra, ¿okay?, estos son los que glorifican a nuestro Dios. No hay que padecer ni como malhechor, homicida o ladrón, como decía el apóstol Pedro allá. Mire, vaya conmigo en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Le doy tiempo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si ustedes ya lo sabían, al igual que nosotros. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, dice, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Vituperarse es recibir burla, escarnio de la gente, que te digan pobre ignorante, pobre ignorante, a este le lavaron el cerebro, es un tonto. Imagínense, ¿ok? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, dice, ¿qué es, hermanos? Glorificado. ¿Ok? Así que dice el apóstol Pedro, pero inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, ninguno de vosotros padezca, ninguno de nosotros sufra como homicida, o ladrón, o malhechor, o por chismoso, por entrometerse en lo ajeno. ¿Ok? Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué es un cristiano, hermanos? Un seguidor fiel de Cristo, ¿ok? Como cristiano, dice, no se avergüence de ello, ¿ok? No se avergüence. Y la palabra avergonzarse, hermanos, no implica el hecho de sentir pena. Es como cuando usted le pide a uno de sus hijos, ve, dile a la hermana que me preste esto, o ve, dile a tu tía, a tu tío que me mande esto. Ah, no, mamá, me da pena, me da vergüenza, ¿verdad? Cosas así. No se refiere al hecho de sentir pena, hermanos. Pablo no está refiriéndose a ese tipo de sentimiento, sino más que todo al hecho de dejarse intimidar, al hecho de dejarse acobardar. Déjeme buscar esta palabra, a ver si la tengo escrita aquí, en 2 de Timoteo, cuando le dice el apóstol Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. ¿Ok? Y usa la misma palabra, avergonzarse. Es epaise umai, que implica temor, implica miedo, implica pánico, es ser lleno de temor, ser lleno de pánico. Cuando a usted le han infundido temor, ¿okay? Y la única manera de cuando usted puede llegar a sentir eso es a través de amenazas. Mira que si te atreves, mira que si se te ocurre hacer esto, mira que cómo quisieron infundirle temor al apóstol Juan y al apóstol Pedro a que ya no siguieran predicando. Si ustedes siguen predicando, mira, otros azotes les vamos a dar. Van a ser nuevamente azotados y los vamos a meter a la cárcel si ustedes siguen predicando en su nombre. ¿Qué estaban intentando hacer? Intimidarlos, acobardarlos, ¿ok? Por eso cuando el apóstol Pedro dice, por tanto, no te avergüences, no te dejes intimidar, no te dejes acobardar, no te avergüences
por sufrir por Cristo. ¿Okay? Sino que dice, glorifica a Dios por ello. Cuando tenemos que sufrir, cuando tenemos que padecer, hermanos, tenemos que pasar por esa prueba de fuego. Y si no estamos nosotros bien firmes en nuestra fe, bien firmes en nuestra convicción, bien firmes en nuestra esperanza, bien firme en nuestras propias convicciones, que es la fe, vamos a caer, vamos a sucumbir. Y en vez de glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos, lo vamos a deshonrar. Como algunos han dicho, y hasta cierta razón tienen, que el tiempo del COVID, hermanos, okay, este tiempo que pasamos acerca del COVID, la prueba, Dios puso a prueba nuestra fe de todos nosotros. De todos nosotros. Y ciertamente se tomaron medidas de higiene y medidas entre nosotros para evitar contagios y esto y lo otro. Y se recortaron tiempos y todo, ¿no? No era una cuestión de incredulidad, sino era una cuestión de sanidad y de cuidado, sobre todo por nuestros ancianos, ¿okay? Los más viejitos. Nosotros que estamos jóvenes, pues todavía la podemos, se crea. Ya estamos medios también pasaditos. Dijo no medio, pues ya más allá que medio. Pero la cuestión es de que a veces teníamos temor y miedo y se tomaron ciertas medidas. Y en una ocasión, cuando escuché esto decir, vamos a quitar el servicio en la tarde, ¿cuál es el propósito? Pues evitar disminuir las posibilidades de riesgo de contagio. Hagámoslo con una condición. En la tarde, por favor, no se vaya al mall, no se vaya a la tienda, no se vaya a pasear. Porque, o sea, le quitábamos tiempo a Dios, eso sí, pero en la tarde, vámonos al restaurante, vámonos a comer, vámonos para allá, vámonos para... O sea, ¿cuál es el punto entonces? ¿Cuál era el punto entonces? ¿Ok? Por eso ciertamente ese tiempo, hermano, fue una tremenda prueba para nosotros. Y muchos lamentablemente ya no regresaron, se enfriaron y ya no regresaron. Como aquella referencia que una vez le dije a los hermanos, en que una vez un hermano, primero faltó un domingo, faltó otro domingo, y después faltó todo el mes. Y el predicador, preocupado por él, pues le fue a visitar a su casa, y era un tiempo de frío tremendo, las temperaturas congelantes. Y ya salió el hermano, hermano, es usted, ¿cómo está? Y el hermano, pues afuera, congelando, ¿sí? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hermano. ¿Seguro que estás bien? Bien, hermano. ¿Sí estás seguro que estás bien? Pues no tan bien. Así como el apóstol Pedro, ¿no? Te amo, y después se acordó que andaba mal. Pásele, ya lo metió. Y asiéntese, mi hermano. Y aquí miren la lumbrita cerquita para que se caliente un poco. Y el Señor ahí tenía una chimenea, ¿no? Y ya empezaron ahí a platicar. Entonces lo que hace el hermano es de que con el gancho, con el que mueve ahí la lumbre, agarró una brasa, la tomó con las pinzas y la puso en medio de ellos. Y en lo que el hermano que no se estaba reuniendo, seguía platicando, el hermano empezó a ponerle atención a la brasa. Y entonces el otro hermano que estaba hablando empezó a ver que ponía atención a la brasa, y él empezó a poner también atención a la brasa. La brasa, cuando la sacó, estaba roja. Pero poco a poco, ¿qué fue pasando? Se fue apagando. Poco a poco se fue apagando. Ya casi ¡pum! La volvió a agarrar y la puso en la brasa y ¡pum! Prendió. Y le dice el predicador al hermano, ¿cómo ves? Ya lo entendí, hermano. Ya entendí el mensaje. Me está pasando lo mismo que la brasa, ¿verdad? José, exactamente lo mismo.
¿Quieres que las tribulaciones, las aflicciones te asfixien? Como en la parábola del sembrador. ¿Quieres realmente morir espiritualmente? Dijo, no. Estaremos orando por ti y te esperamos el próximo domingo para adorar a nuestro Dios. ¿Y qué hizo? Regresó. A veces, por eso la comunión entre nosotros, hermanos, el apoyo entre nosotros es fundamental, es esencial, es sumamente importante para podernos ayudar mutuamente. No es cuestión de juicio ni de prejuicio, sino es cuestión de ayuda. De ayuda. Porque las tribulaciones, hermanos, no se vencen solo. Las tribulaciones no se vencen solo, se vencen unidos y unidos con nuestro Dios, principalmente. Por eso, en la cuestión esta, no te avergüences. Aún Timoteo también se está dejando intimidar, acobardar por la adversidad, por el peligro. Y decíamos que anteriormente varios han podido superarlo esto, que porque han hecho cosas que son importantes y que son necesarias. Hablábamos, por ejemplo, en el caso de Job. Hablábamos en el caso del rey David con su hijo, una vez que lo perdió. Hablábamos en el caso mismo de nuestro Señor Jesucristo, que aún Él también tuvo su momento de tribulación, de aflicción terrible. Y nosotros no vamos a ser la excepción. Entonces, a resumidas cuentas, si nosotros vamos a pasar, o sea, mi fe va a ser puesta a prueba, a fuego, como mismo Pedro lo dice en segunda epístola, mucho más preciosa que el oro, aunque como el oro es perecedero, es decir, se desgasta y se acaba, sea hallada en alabanza, en honra y en gloria cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Eso es lo que tenemos que hacer, superar todo esto. Es un gran desafío, es un gran riesgo, un gran desafío, un gran riesgo que usted y yo tomamos desde el momento en que usted y yo decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como en la mañana que lo estaba diciendo en el caso de Mateo, que el Señor le dijo, sígueme. Fue un gran desafío para Mateo, dejarlo todo y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como la mujer de Samaria, que cuando ella le dijo, nosotros esperamos al Mesías, yo soy el Mesías con el que estás hablando, yo soy. Esta mujer, al saber que el Señor era el Mesías, dejó el cántaro y se fue. Se le olvidó a qué había ido al pozo. Se le olvidó en la encomienda todo, simplemente dejó el cántaro y fue con los suyos. Miren, un hombre me había dicho todo cuanto he hecho en mi vida, ¿no será este el Mesías? Y los trajo a nuestro Señor Jesucristo. Es un desafío realmente, la vida cristiana es un gran desafío. Por eso es muy importante que usted y yo hagamos lo que el Señor dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Y cuál fue su destino? Y se sentó a la diestra de la majestad. Déjenme decirles, hermanos, que las tribulaciones, las aflicciones solamente se pueden vencer precisamente con una actitud correcta. Con una actitud correcta. Y esta actitud, hermano, debe ser una actitud alegre, gozosa. No es por presumir, hermano, no es por levantarse uno el cuello, pero yo a veces en mi trabajo, a veces los oigo quejar. Yo le digo, ¿por qué se quejan tanto, hombre? Si nos van a poner a hacer esto, aquello, al otro, el otro. Al fin de cuentas es trabajo. Hagámoslo simple y sencillamente, y ya que nos están pidiendo más de 1500 piezas por el turno, que el otro. Hagamos lo que podamos hacer y ya. Vamos a echarle ganas. Usted, don Miguel, siempre con ese ánimo de optimista. Y luego, pues, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer?
Vamos a hacerlo, somos un grupo, vamos a trabajar, cada quien trabaja en lo que le corresponde hacer y vámonos. Y sí, cierto, vamos a hacerlo, órale, vamos a hacerlo. Okay. Y mira, yo a usted casi no lo veo preocupado. Y sí tengo preocupaciones, pero no dejo que estas me afecten, perturben mi paz, mi tranquilidad, sobre todo mi relación con mi Dios, a quien amo mucho. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos. ¿Qué es lo que dice? Y estoy seguro que también, no solamente a mí, también a usted. También a usted siempre lo ven con buen ánimo. Con buen carácter. Y seguramente que también usted está pasando por adversidades o problemas, aflicciones, mas sin embargo mantiene ese buen humor y ese buen ánimo. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y miren, no dice tened por sumo gozo cuando os halléis en una prueba, sino en qué? Diversas pruebas. Ahora, cuando dice tened, ok, tened, no está en un modo opcional, no está en una cuestión de que si usted puede, qué bueno, y si no puede, no, sino más que todo está en un modo imperativo. Es un mandamiento de Dios. Y recuerde que los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos. Pero hermano García, ¿cómo es posible esto? Diría usted, ¿cómo lograr esto? Recuerde que nuestro Dios jamás nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Si Él nos pide esto, hermanos, es porque sí lo podemos lograr. Tener por sumo, la palabra sumo es lo más alto. Es lo más alto. ¿Ok? Con esa actitud de alegre, gozoso, hermanos. Como Pablo mismo le decía a los hermanos de la iglesia de Cristo en Filipos: regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos en el Señor. Regocíjense. Y la palabra en el Señor, hermanos, implica que nos debemos regocijar en sus mandamientos, en sus preceptos, en su palabra. Cuando usted está escuchando la palabra de nuestro Dios, ¿con qué actitud lo está haciendo? ¿Distraído? ¿Ajeno? ¿Como desinteresado? Cuando el apóstol Pablo les predicó a los gentiles, hermanos, allá en Antioquía, dice que estaban deseosos, mi hermanita, deseosos de escuchar la palabra de Dios. La gente, hermanos, que quería escuchar a nuestro Señor Jesucristo, dice que se agolpaban a Él, a tal punto que el Señor estaba ya al mar aquí. Pedro, préstame la barca porque ya todos están encima de mí prácticamente. Y el Señor se subió en la embarcación, hermanos, y se hizo un momento para el agua, y ya fue la manera de cómo la gente ya podía no llegar hasta Él. Pero casi estaban al borde de Él, hermanos, porque deseaban oír la palabra, deseaban aprender de la palabra del Señor, estaban hambrientos y sedientos, hermanos, no físicamente, sino de la justicia y del amor de nuestro Dios. Por eso el regocijarnos en el Señor es regocijarnos en su obra, en sus mandamientos, hermanos. Mismo el salmista dice ya en el Salmo, ¿qué es? El Salmo 100, si no me equivoco. Mire, vamos a leerlo porque ya se me está borrando un poquito de la mente. Salmo 100,
cuando dice cantad alegres, Salmo 100, cantad alegres a Dios. Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová, ¿con qué, hermanos? Con regocijo. Venir ante su presencia, ¿con qué? Venir ante su presencia con regocijo. ¿Ok? Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y a veces cuando así salgo de vacaciones o voy por algún compromiso a otra parte, hermanos, y me reúno con el pueblo de nuestro Dios, y a veces nos conocen, ahora ya por el Facebook pues ya se conoce uno más. Y el hermano García, qué bueno que nos está acompañando. Predíquenos, hermano, para aprovecharlo. Pues yo también quiero aprovechar, yo también quiero ir, yo también quiero aprender de otros, yo también quiero escuchar a otros y recibir palabra de nuestro Dios. Pero yo eso nada más lo pienso. Y bueno, pues ya. A veces aunque llegue tarde, a veces llego un poquito tarde ya para que. Pero ya se voltean los hermanos mire, estamos viendo aquí el hermano García. Hermano, vamos a aprovecharlo. Y bueno, pues ni modo. Okay. Pero el deseo de escuchar la palabra, hermanos. Regocijaos en el Señor. Okay. En su adoración, en su alabanza, en su servicio, lo que hagamos aquí, hermanos, en cuanto a el mantenimiento del edificio. A veces es bonito, a veces cuando yo las he visto, como cuando convivimos aquí en el convivio, las hermanas a veces preparando la comida y luego pues se quedan para lavar los platos y platicando y contentas y gozosas. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Es como se debe de hacer. Se ve un grupo unido, se ve un grupo gozoso. Muchas que las puedan llegar a ver así van a decir, es que hay gente que no tiene problemas. ¿Cómo que no? Todo mundo tiene problemas, mas sin embargo, los problemas se quedan en casa o se quedan donde están. Como una vez me lo dijeron a mí, mira Miguelito, los problemas de la congregación son allá, tu familia es esta, ocúpate de tu familia. Pues sí, hermano, pues ni modo, ¿verdad? Lamentablemente a veces nosotros como predicadores lidiamos con otros problemas en la mente de otros hermanos y a veces fallamos en ese aspecto. Pero el punto es precisamente, hermanos, cuando el Señor dice, precisamente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que da inicio a la fe, como el que la va a llevar a su feliz término. El autor es el que la produce, el que la crea, ¿okay? El que la inicia. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios, ¿okay? Y nuestra fe, ¿cuándo va a culminar? ¿Cuándo va a terminar? Cuando Él, el autor y el consumador, el que la lleva a su feliz término, ¿okay? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Se da cuenta? ¿Qué puso el Señor ante su sufrimiento, ante su padecimiento, ante su angustia misma? Al final, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Afirmó su rostro. Una vez que Él oró a su Padre y que Él supo lo que tenía que hacer, dice que afirmó su rostro para ir. ¿A dónde? A Jerusalén. El tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha llegado. Es necesario que vaya a Jerusalén, en donde voy a sufrir mucho por causa de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos. Me van a hacer sufrir, y no solamente eso, me van a matar. Pero, dice, ¿saben qué? Al tercer día resucitaré.
Hay un himno bien hermoso, hermano, nomás que a ver si lo logro encontrar. Se llama así, Resucitaré. ¿Ok? Un himno muy hermoso. Pero Él puso ese gozo, hermanos, por delante de Él. Y eso a Él humanamente le ayudó a superar, hermanos, todo su propio calvario. Y es por eso que pudo llegar a la diestra de su Padre. Por eso, si nosotros deseamos vencer, hermanos, las tribulaciones, las aflicciones, tenemos que tener la misma actitud, ¿okay?, de gozo, de alegría. Mire lo que, para terminar, mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 3. Se lo repito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande promesa nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es decir, por el Evangelio, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os entristecéis, o se angustian, o se afligen. Dice así, os alegráis, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gloria a Dios. Y en aquel tiempo, hermano, las tribulaciones realmente eran terribles. ¿Okay? Realmente eran terribles. Que por ser cristianos, hermanos, sufrían mucho. Eran despojados. No solamente de su casa, de su trabajo. Eran despojados de su propia libertad y hasta de su propia vida. Ante su propia vida. Apocalipsis 3, cuando habla de Antipas, mi testigo fiel, quien murió a causa del Señor. A veces el padecimiento implica muerte, hermanos, muerte. Pero por eso, hermanos, con esta actitud de gozo, de alegría, también nosotros debemos de confrontar las adversidades. Porque cuando hay tristeza, cuando hay aflicción, hermanos, puede ser una ofensa para Dios. Te diría, ¿acaso no crees en mí? ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Ahora me dices que crees. ¿En realidad creen? ¿Y qué fue lo que le dijo? Ha llegado el momento en que todos seréis esparcidos y me van a dejar. Pero, ¿qué dijo el Señor? No estoy solo. El Padre está conmigo. Que nunca se nos olvide, hermanos, de que en esta lucha, que en este mundo no estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.